Verdad en W Radio. Amigos oyentes, continuamos informando. A esta hora del mediodía nos acompaña en los estudios el prefecto de la SUAY, el ingeniero Bolívar Saquipay, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Fernando. Un saludo cordial, Yamil, por la invitación. Estamos aquí para un conversatorio e informar de las cosas que viene haciendo la prefectura de la SUAY a nivel de la provincia. Y a sus órdenes siempre, y reitero, muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado. Ahora más que nunca, por el ambiente electoral, se habla del estado vial de la provincia de la SUAY. ¿Cuál es realmente el estado real, usted como un nuevo prefecto, precisamente que ha podido palpar? Nosotros, cuando asumimos primero la Junta Parroquial, siempre hemos puesto en debate el estado de la red vial de la provincia y mucho más de las parroquias rurales. Y en ese marco hemos pedido prácticamente una intervención en todos los frentes para mitigar, sobre todo en las temporadas de invierno y mucho más en las condiciones en las que venimos trabajando, sobre todo la temporada invernal que azota muy duro aquí en la zona austral y que debemos indudablemente convivir por un lado con ellos. Y por otro lado, la preocupación siempre ha sido permanente y de gran preocupación la disponibilidad de minas de lastre. En algunas ocasiones hemos pedido a los señores alcaldes de turno, hemos pedido también asimismo a que el municipio que tiene la potestad de declarar de utilidad pública que pueda ubicar minas en zonas estratégicas, pero lastimosamente se vino también ya la ley de minas, recordarán ustedes, y con eso se complicó y le dio facultades más bien a los propietarios de los terrenos, y al tener esas facultades ya se vuelve complicado para los diferentes niveles de gobierno tener minas de lastre. Sin embargo, poco se hizo. Más bien fue ya iniciativa de algunas juntas parroquiales en ese tiempo, de la Junta Parroquial de Tarqui, de gestionar la consecución de una mina de lastre. Este rato tenemos dos minas grandes, potencialmente fuertes, a nivel incluso de la SUAY, que son las minas de Yadcón y las minas de Tarqui. Pero resulta de que esas minas también ya han iniciado un proceso de desgaste bastante acelerado, es decir, el material que produce esa mina ya no es como anteriormente era de lastre de buena calidad, sino ahora tiene mayor cantidad de sedimento o tierra. Eso no permite una durabilidad más allá de ni siquiera de un año. Por ejemplo, si el día de hoy podemos estar interviniendo con todo el equipo caminero en cualquier vía, y el alto tráfico, porque también hay que reconocer de que el parque automotor a nivel de la provincia y concretamente a nivel de Cuenca ha crecido, y con el alto tráfico y con las lluvias automáticamente se deterioran las vías. Y es así que hemos iniciado un proceso de buscar alternativas de construcción para optimizar sobre todo el tema del material y optimizar también los recursos económicos y humanos, a tal punto de que hace unos 15 días propuse a la empresa Asfaltar que nos plantee otros mecanismos, reutilizando el mismo material, como es en este caso el propio lastre que ya está en las calzadas de las vías y mucho más con un ingrediente muy favorable que hoy por hoy incluso todas las juntas y municipios de la provincia de la SUAY le han puesto el ojo a la máquina estabilizadora que el anterior prefecto dejó adquiriendo. Recordarán ustedes que fueron testigos en la presentación y que realmente un rendimiento de 800 metros por día es fenomenal, es grandioso para los intereses de la prefectura y a ello va pues acompañado con el tratamiento que se le da con la emulsión asfáltica, es decir, una mezcla de ese material que se va descalificando y mezclando con la emulsión, pero hemos pedido además también de que se pueda colocar un riego, una carpeta de un riego o de doble riego. De un riego para las vías de menor tráfico y doble riego para las vías de intenso tráfico. Recordará usted que hace algunos años atrás la vía Tarqui-Turi fue construida en el año 2000 con doble riego, doble tratamiento superficial bituminoso más conocido, y que tuvo una duración de 18 años. Y asimismo, por gentileza de la prefectura, se volvió últimamente a construir a nivel de asfalto y que de alguna manera demostró si es que hay un buen cuidado, si hay la colaboración de la población, las vías pueden durar. Entonces, nosotros queremos aprovechar la adquisición de este equipo caminero, que es muy, muy importante, un equipo alemán, y luego con la empresa Asfaltar
ir colocando sobre ya la vía estabilizada, sea un riego y sea doble riego. Para ello hemos estado conversando con los señores alcaldes, con los señores presidentes de las juntas parroquiales para ver si se puede destinar los recursos de la tasa solidaria, de acuerdo al artículo 62, que establece claramente que si hay la posibilidad, siempre y cuando la junta parroquial garantice la atención de otras vías, es decir, no gaste toda la plata de la tasa solidaria en la contratación del doble riego o de un riego, y las juntas parroquiales los han visto con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque en definitiva este trabajo va a durar mínimo, siendo pesimista, unos 4 o 5 años. Y al tener esta cantidad de tiempo como duración de la mesa de rodadura, va a permitir a la propia Junta, a los propios municipios, incluso a la misma prefectura, hacer intervenciones en nuevas vías, en nuevas zonas. Pero esto nos ha llevado quizá a reflexionar profundamente desde 2 puntos de vista. El uno, que no tenemos minas de lastre que estén produciendo en buenas condiciones y que estén a disponibilidad de las juntas parroquiales o a su vez de la prefectura. Y el otro tema es aprovechar también la máquina estabilizadora que la prefectura dispone para poder acometer con estas vías. Teniendo estos insumos nos ha permitido generar nuevas ideas que ya lo han venido trabajando incluso en la misma prefectura desde algunos años atrás, y sin embargo, pues ahora evidentemente en tiempos de elecciones se habla mucho de este tema. Incluso me agrada que algunos candidatos estén copiando nuestros modelos, porque es impresionante de ver y recorrer las vías. Cuando las vías están sin el trabajar, sin dar el mantenimiento, no hay una sola propaganda de los candidatos. El día de hoy estuve en la mañana a las 8 en punto visitando en la zona de Ricaurte, en la zona de Molino Pamba. Estamos trabajando ahí con los equipos para realizar el trabajo de estabilización de suelo, alrededor de 2.8 kilómetros, no hay una sola propaganda. Mañana me iré por allá, seguramente ya aparecerá propaganda que sacarán a relucir indicando de que así vamos a trabajar a lo mejor a futuro. Prefecto, justamente al respecto de esto quisiéramos conocer cuántos kilómetros de competencia tiene la prefectura de la SUAY y qué es lo que se ha hecho para solventar su mantenimiento hasta la fecha. Nosotros tenemos alrededor de unos 4.800 kilómetros, porque han sumado nuevos kilómetros de vías que han aperturado varias parroquias que, teniendo maquinaria disponible, han permitido incluso llegar con nuevas vías hacia nuevos centros poblados. No estaba evidentemente aquí contabilizado, pero ya en la práctica, o sea, ya cuando vamos a territorio a atender con los equipos camineros, nos dice, mire, esta es una nueva vía. Revisamos nuestro catastro vial de la prefectura de la SUAY, no está esa vía constando, pero ya aparecen nuevas vías y tienen todo el derecho, y por eso es importante incluso de que las juntas parroquiales puedan también asumir el papel de gobiernos parroquiales y de ver la posibilidad incluso de equipar con equipo caminero nuevo para poder atender, por ejemplo, las parroquias grandes que sobrepasan ya los 12.000, 15.000 y hasta 20.000 habitantes, deberían tener un equipo que les permita atender estas contingencias, ya que el presupuesto de la prefectura de la SUAY sigue siendo de 28 millones de dólares al año, lo que no nos permite dar una cobertura que realmente quisiéramos dar, mientras tanto que las competencias son mucho mayores. En ese marco siempre vamos a tener que estar priorizando, es decir, qué vías es la que más impacto, la que más demanda necesita y qué vías puede ser atendidas de manera directa o a su vez también con los recursos de la tasa solidaria. Bien, también creo que precisamente ya que hemos tocado el tema del presupuesto que tiene la prefectura para atender la vialidad, usted nos pudiera informar cuánto costaría el mantenimiento anual integral solamente para pensar en lastre de los kilómetros de la competencia que usted ha mencionado tiene la prefectura. Para poner como referencia una entidad y un organismo bastante serio, de pronto muchos dicen, bueno, tratan de justificar las cosas que dejamos de hacer o las cosas que hacemos. Por ejemplo, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, incluso un estudio que fue contratado por el CONGOPE, y solamente en el ASUAY se necesitan de 89 millones de dólares para realizar un mantenimiento anual a nivel de lastre.
Entonces, esa es también la conversación que venimos manteniendo, incluso exigiendo a los directivos del CONGOPE para que podamos, desde la matriz de las prefecturas, en este caso del CONGOPE, puedan ellos también plantear alternativas de construcción vial con otro tipo de materiales, con otro tipo de maquinaria incluso, y también plantear propuestas y fórmulas. Este rato, por ejemplo, la prefectura de la SUAY viene trabajando con la Universidad de Cuenca para que también nos presente alternativas desde la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Qué otros insumos pueden ser utilizados por los diferentes niveles de gobierno, juntas parroquiales, municipios y prefecturas, para construir la red vial, la carpeta o la mesa de rodadura con otro tipo de materiales que sea más resistente, más duradero, para estar evitando estos inconvenientes de que colocamos el lastre y al siguiente día, luego de un intenso aguacero, se destruyó por completo? Y que los ciudadanos evidentemente tienen todo el derecho de hacer observaciones porque están en su derecho, pero también los ciudadanos a veces no conocen las penurias o los problemas que tenemos de carácter legal, de carácter técnico. Incluso en la mina de Tarqui tenemos un problema como prefectura. Hay un colindante que no permite acceder con la maquinaria, ha interpuesto una acción de protección jurídica. No podemos ingresar a la parte alta para realizar los trabajos de explotación de la mina. Entonces son procesos que duran mucho tiempo y eso incomoda evidentemente a la población en general. Los propietarios de los diferentes vehículos tienen que pagar la tasa solidaria en Cuenca y en varios cantones de la provincia de la SUAY. ¿Cuál es el alcance en términos de obra pública que ha tenido esta tasa en estos últimos años? Primero, que ha sido una propuesta que nació de las juntas parroquiales. Recordarán, y nosotros habíamos planteado la necesidad porque no tenemos recursos dedicados exclusivamente para que las juntas parroquiales puedan disponer de estos valores y destinarlos al mantenimiento vial. Y en ese marco, lastimosamente, algunos alcaldes como Ponce Enríquez y Paute, por asuntos de carácter político, han tomado la decisión de decir: no vamos a ayudar a cobrar la tasa solidaria, solamente a exigir el comprobante de pago de la tasa solidaria, pero no saben que en el caso del cantón El Paute están haciendo un grave daño a las 7 juntas parroquiales, en el caso de Ponce Enríquez un daño a una junta parroquial, y que estas 7 más la una, las 8 juntas parroquiales han venido a pedir y solicitar a la prefectura de la SUAY que ayudemos de manera directa y que compartamos incluso los recursos que en los otros cantones sí están realizando el cobro. Y a veces decimos, pero no entendemos, sus propios alcaldes no nos apoyan, no colaboran, y cómo es de que la tasa ustedes están requiriendo. Y por lo tanto, la prefectura de la SUAY, sin el propósito de dejar en el abandono a la población, porque la población al fin y al cabo no tiene la culpa, tenemos que intervenir de manera directa con el equipo propio de la prefectura para dar solución a estas necesidades, pero realmente sí incomoda, primero porque fue una lucha que nació desde las juntas parroquiales, y ahí va también la respuesta, quizá un llamado de atención también a las juntas parroquiales y a los dirigentes de las comunidades, porque algunos candidatos indican de que van a eliminar la tasa solidaria. Si tomaran esa decisión bastante grosera y fuerte, sería prácticamente un golpe bajo y duro a los intereses y a las arcas económicas de las juntas parroquiales. Primero, porque le están privando de un recurso que las juntas parroquiales y las comunidades necesitan. Segundo, le están quitando una gran responsabilidad que las juntas sí necesitan para fortalecerse como gobiernos e ir creciendo en los aspectos técnicos, jurídicos, incluso de ejercer un verdadero gobierno en el territorio, porque la gente, al ver que la junta parroquial está trabajando con recursos propios, dando atención vial, la gente va dándole mayor credibilidad y dando mayor confianza al trabajo de la junta parroquial. Que se pueda mejorar, que se pueda hacer algunos ajustes, estamos completamente de acuerdo, pero algún iluso que diga, vamos, indudablemente, incluso yo he sido un cuestionador permanentemente a las ordenanzas, tanto provincial y cantonal, indicando de que muchos concejales o incluso muchos gremios
piensan de que aprobar un reglamento, ese reglamento tiene que durar por los siglos de los siglos. Más bien, esos reglamentos, esa normativa tiene que irse ajustando a las circunstancias y a las necesidades que tiene la población. Pero tenemos que ser un poco más centrados y invito, primero como presidente, expresidente de la Junta Parroquial y ahora como prefecto, que estoy viendo desde los dos puntos de vista. Usted estaría aportando con dos visiones. Indudablemente, entonces, si es que alguien toma esa fatal decisión, a veces yo me pregunto cómo es de entonces de que los representantes de las juntas parroquiales que pertenecen a esos movimientos políticos que dicen que van a eliminar la tasa solidaria, nos están exigiendo todos los días que transfiera la prefectura de la SUAY los recursos. Entonces, sintonícense un poco, salgan, recorran al territorio, constaten el trabajo que realizamos, y a veces también hay gente que se pone a reclamar y que no vive en el territorio, y resulta muy complicado entender esa lógica de protesta o de observación que realizan. Señor prefecto, usted fue presidente, ya lo dijo, del GAT parroquial de Tarqui. ¿Cuál fue su experiencia personal con la asignación de la tasa solidaria? Como le dije hace un instante, para nosotros ha sido fundamental. Por un lado, nos permite fortalecer como gobiernos locales. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo conocimientos en procesos de contratación, en procesos de fiscalización, de seguimiento, incluso en procesos de justificación. Por un lado. Por otro lado, disponer de un recurso seguro. Por ejemplo, Tarqui tenía un presupuesto de $260,000 para atender. Imagínense, $260,000. Si algún candidato dice vamos a eliminar la tasa solidaria, estarían cortando de lleno los $260,000 a la parroquia de Tarqui. Y así sucesivamente a todas las parroquias que han estado viviendo incluso de los recursos de la tasa solidaria para dar solución a las necesidades viales. Incluso ahora con la propuesta nuestra de colocar un riego, doble riego, incluso las juntas parroquiales nos han dicho, señor prefecto, con mucho gusto, más bien demos un nuevo giro a los recursos de la tasa solidaria y empecemos a construir las vías con un riego y doble riego. Incluso algunas juntas han dicho, sí, yo tengo un poco más de platita que llega desde el gobierno nacional, por ejemplo, parroquias grandes que reciben sobre los $500,000 del presupuesto nacional, que más bien yo puedo poner para que la vía mía sea construida a nivel de asfalto. Entonces, esa es la dinámica y esa es la lógica. Si estamos diciendo que el gobierno nacional nos asigna 28 millones a la prefectura y para mantener a nivel de lastre la vialidad de toda la provincia necesitamos 89 millones, ¿cuál sería la solución que nos dan estos señores que dicen que van a eliminar estos recursos? Que sin lugar a dudas hay que revisar, por supuesto que hay que revisar, que hay que ajustar a la realidad, debemos ajustar a la realidad, incluso hay criterios de algunas juntas que debemos mejorar, incorporar a esa ordenanza de gestión vial de la provincia, incluso elementos coercitivos para poder sancionar. El día de hoy, estimados amigos, Juan Fernando y Yamil, vengo recorriendo la vía Ricaurte-Llacao. Un señor ha ido a taponar el acceso a su vivienda, es decir, la cuneta que circula el agua, para acceder a su vivienda colocando un tubo de 20 centímetros. Todo el agua se está rebotando por la vía pública. ¿Quién desborda? Desborda evidentemente por la vía pública se convierte en un canal de agua y más adelante tenemos un sistema de riego que está llevando un cierto tramo el agua por la cuneta. Cuando no tenemos un mecanismo de sanción, de control, ¿cómo ejercemos ese control? Entonces, hay juntas parroquiales que nos han pedido de que debemos observar a esa ordenanza, hacer un alcance, mejorar y sobre todo proponer mayores responsabilidad de los ciudadanos para que no destruyan la vía, y eso lo vamos a hacer, y aprovecho la ocasión, desde el departamento de sindicatura hemos dispuesto que todos los abogados de sindicatura de la prefectura, apenas tengamos una denuncia o alguien haya roto la vía, la calzada, iniciemos acciones legales emitiendo títulos de crédito para que nos repongan el estado de la vía en las mismas condiciones que estaban, incluso un llamado de atención a los sistemas comunitarios de agua. Por ejemplo, el otro día recorría la parroquia de Checa con el señor presidente de la Junta y nos decía, señor prefecto, ayúdenos por favor, porque aquí nos rompen las vías, mire el asfalto no tiene 1 año y medio, pero ya nos rompieron.
la vía ya arreglamos allá, pero vaya a ver la cantidad de huecos que dejaron haciendo para instalar o reparar la tubería. No dejan reparando en las condiciones que están. Entonces es más fácil decir, señores, llamen a la prefectura, denuncien en los medios de comunicación y simplemente reclamar por reclamar. La responsabilidad es de todos, de la institución y de los ciudadanos que lo utilizan la vía, que se benefician de la vía y de la misma prefectura. Es que, mi estimado Juan Fernando y Chamil, ¿quién más va a ser la entidad más interesada, valga la redundancia, de cuidar y de mantener las vías en buenas condiciones? Esa es la prefectura, porque nos cuesta, necesitamos los recursos, optimizar los recursos en esas condiciones. Ahora, del monto que se recauda para la tasa solidaria, ¿cuánto de esto se destina para el mantenimiento vial? Menciono esto porque hay diferentes candidatos que dicen que es necesario transparentar el uso de este dinero. Prácticamente los valores que a ellos les entregamos es de acuerdo a cada una de las fórmulas que cada una de las juntas incluso saben cuánto les toca. Lastimosamente aquí hay una confusión tal vez con algunas parroquias que indican de que no les queremos transferir los recursos, pero deben saber primero que la normativa legal establece de que para poder recibir los recursos del siguiente año, incluso de los presupuestos participativos, la ordenanza y la ley dice que tenemos que justificar los valores asignados en los años anteriores. Hay algunas juntas parroquiales que no hacen un adecuado proceso de contratación, un proceso de fiscalización, y tenemos que observarles en algún tramo de todo ese proceso. ¿Para qué? Para que las cosas salgan bien. Por ejemplo, no voy a dar la parroquia, a lo mejor se ponga molesto la junta parroquial, pero hemos recorrido. Yo estoy recorriendo todas las parroquias y comunidades y vemos de que hay el material suelto, completamente suelto en la calzada, y decimos, esta vía ya está trabajada con la tasa solidaria, y nos dicen, sí, efectivamente ya está trabajada con la tasa solidaria, pero digo, aquí falta de sellar, falta de compactar, y resulta que la gente dice, no, ya nos dejaron entregando, y cuando vamos a la junta parroquial y les decimos, oiga, ustedes ya dieron por recibido el trabajo del contratista con los recursos de la tasa solidaria, y nos dicen, sí, señor, perfecto, ya le dimos por recibido, más bien ya vamos a ir a justificar para que nos dé los recursos del siguiente año. Personalmente les he dicho, ustedes pueden ponerse molestos, pero este trabajo no sirve. Aquí cualquier contratista que ha hecho un mal trabajo tiene que volver a hacerlo. En las dirigencias de las diferentes juntas parroquiales, recibiendo este tipo de trabajo no terminado. Indudablemente, por ejemplo, las parroquias de Cuenca y las parroquias que no son de Cuenca tienen el apoyo del Conagopare Azuay de contar con un técnico. Por ejemplo, las parroquias de Cuenca tienen un asesor técnico en infraestructura vial, es el responsable de dar el visto bueno al señor presidente de la Junta o a la Comisión de Vialidad y decir, esta vía ya está cumpliendo con todos los procedimientos técnicos, con todas las especificaciones técnicas establecidas. Ahora sí damos por recibido, justificamos, y ahí sí podemos ya nuevamente procesar el desembolso de los recursos para las juntas parroquiales que han tenido. Sin embargo, perfecto, vale la pena indicar, Juan Fernando y Yamil, estamos entregando incluso actualmente los recursos de la tasa solidaria en función de cómo han ido presentando las justificaciones, para ir sacando en orden, porque no podemos aquí poner direccionamientos a nadie, sino más bien de acuerdo a cómo se han ido preocupando y justificando en orden cronológico ante la prefectura de la SOI y una validación. Y además les hemos dado la potestad para que ellos puedan decidir y planificar qué vías van a intervenir, para que no solamente sea un trabajo exclusivo de la prefectura en materia vial, sino también es de la junta parroquial, también es de los municipios, y en esa línea vamos a seguir cumpliendo y descartamos cualquier insinuación siquiera. Incluso luego les comentaré qué parroquias que incluso no son afines a nuestra forma de pensar, pero les hemos entregado los recursos y están trabajando, y me alegra, porque en definitiva los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de las discrepancias conceptuales en términos políticos. Señor prefecto, finalmente, y le pido ser lo más concreto posible, dado de que el tiempo se nos ha quedado corto, usted brindó una entrevista a un rotativo local días atrás, y en esa entrevista, que no consta ni da cifras, se hace referencia de un estado crítico del gobierno provincial que ahora usted dirige. ¿Fue usted mal entendido quizás, o realmente el modelo que se nos dijo exitoso de la anterior administración es un fracaso? Bueno, ahí hay un malentendido. Evidentemente tenemos que aclarar, lo hemos conversado, porque
A ver, nosotros más bien nos hacíamos referencia a cuánta cantidad de dinero nos está debiendo el gobierno nacional. Si es que, imagínese que nos esté debiendo 48 millones de dólares. Imagínese la cantidad de proyectos viales, productivos, de riego, estuviéramos haciendo con esos recursos. A sabiendas de que el presupuesto de la prefectura es de 28 millones. Si nos deben 48 millones, imagínese cómo estamos. Casi el 200% de indudablemente. Entonces, más bien, creo que se les malinterpretó por ese lado. Pero nosotros este rato estamos priorizando los requerimientos de la población en función de los proyectos que ya se han venido ejecutando y que le daremos prioridad. Incluso hemos tenido que conversar con los otros señores alcaldes, con los otros señores presidentes de las juntas para decir, tan pronto dispongamos de esos recursos que el gobierno nacional nos está poniendo en apuros, el gobierno nacional, categóricamente y muy claro, nos está poniendo en aprietos la parte financiera. Incluso el otro día pude conversar con la señorita alcaldesa de Cuenca y nos decía, el gobierno nacional también nos está poniendo en apuro a la municipalidad, nos está debiendo 14 millones. Yo decía, 14 millones es nada en comparación que nos debe a la prefectura de la SUAY, cerca de 48 millones sumados con las hidroeléctricas que parece que no se van a concretar. Estamos exigiendo, incluso estamos pidiendo a nivel nacional que los directivos del CONGOP y todos los prefectos nos podamos reunir y elevar nuestra voz de protesta. Sin embargo, el señor presidente de la República muy hábilmente ha dirigido esa preocupación a la ministra del Interior. La ministra del Interior ha terminado nombrando a una señorita Camila Moreno, entiendo que es familiar del presidente Moreno, para que sea el intermediario entre los prefectas de las provincias del Ecuador con el gobierno nacional. Pero nosotros no queremos intermediarios, nosotros queremos dinero. Los ciudadanos necesitan de esos recursos para seguir recibiendo obras en este marco. Así estamos trabajando, Juan Fernando y Yamil, y gracias más bien por la invitación. Siempre estamos a las órdenes para hablar de estos temas. A veces siempre pedimos que nos regalen un espacio para conversar de temas. Sin embargo, la prefectura avanza a pasos agigantados en tema de riego, en tema de vialidad, que ustedes mismos algún rato les vamos a invitar para que conozcan en definitiva las cosas que estamos haciendo y con los pocos recursos que disponemos, priorizando los pocos recursos que disponemos, y siempre estamos a las órdenes, Juan Fernando y Yamil. Muchísimas gracias, señor prefecto. A ustedes, muchas gracias. Hemos estado conversando a esta hora del mediodía con el prefecto de la SUAY, el licenciado Bolívar Saquipay. Usted sacará sus propias conclusiones. A propósito, este fin de semana estamos entregando un reportaje a fondo sobre la vialidad en el Azuay. No se lo puede perder. Lo presentamos a las 7 en punto. Como todos los domingos, les traemos temas interesantes que deben ser puestos sobre la mesa.